bienvenidos y un placer que podamos compartir juntos alrededor de la palabra de Dios y bienvenidos también los que están en casa. Si te estás conectando por primera vez, bueno, quiero que sepas que somos un grupo de personas que ha encontrado la verdad en la palabra de Dios y bueno, ahora dedica sus vidas a estudiarla. Espero que sea de provecho para todos y bueno, como es costumbre, tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Falta mucha gente. La puntualidad parece que en lugar de ir mejorando va en decremento. Pero bueno, vamos a ir aprovechando el tiempo nosotros que estamos en casa. ¿Quién tiene su primera pregunta? A ver, ¿quién tiene micrófonos? Perfecto. Aquí, dáselo a... Usted la conoce a ella, ¿no? Gracias, señor. Bueno, mi pregunta está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Uh-huh. Y bueno, ahí empieza la virtud, conocimiento. Uh-huh. Pero me llama la atención cómo puedo entender a qué se refiere que coloquemos virtud a nuestra fe. Claro. Sabes que cuando naces de nuevo, tú ni siquiera tienes la capacidad de tener fe para creer. Dios te la da. Es un error común pensar que podemos tener un sentimiento positivo sobre algo y asociarlo eso a la fe. Eso no es fe. Es solamente un sentimiento positivo, un pensamiento positivo. Pero la fe es parte de la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Tiene 9 manifestaciones. Una de ellas es amor, gozo, fe. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa, la fe. Cuando naces de nuevo, tú estás dispuesta únicamente a que Dios lave tus pecados. Y Él, a partir de ese momento, dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios pone ese regalo. Cuando entra el Espíritu Santo, Él manifiesta la fe para que puedas creer. Es el primer ingrediente con el cual, si tú sigues la secuencia de 2 de Pedro, del 1 del 5 en adelante, al final él expresa que haciendo estas cosas no caeréis jamás. Es decir, es una fórmula para la infabilidad, para no fallar. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Bueno, el primero es la fe, ya lo tienes. Ahora, debes hacer de esa fe una virtud en tu vida. Tienes que actuar por fe, no por emociones. Cuando venimos a Cristo, estamos acostumbrados a actuar por emociones. Y el tiempo nos va enseñando a través de las pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, ir echando mano de los principios que vienen a partir de la palabra de Dios, que eso es la fe. Nos va haciendo a nosotros personas maduras o creyentes maduros. El maduro es aquel que hace lo que sabe que tiene que hacer, que vive por fe. El inmaduro es aquel que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, vive por emociones. Sé lo que debo hacer, pero mis emociones me dicen que haga otra cosa. Ese es el inmaduro. Entonces, conforme vas madurando, vas haciendo de la fe una virtud. Y en el proceso, casi como si estuvieras cocinando algo, te van diciendo qué ingredientes debes ir añadiendo a esa fórmula. No que sean prelatorios uno del otro, pero sí todos los ingredientes deben estar. Okay, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Es decir, tu fe se va a alimentar mientras tú la uses como una virtud. Dice la Biblia que aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el correcto discernimiento del bien y del mal. Es decir, el uso de los principios va haciendo que tú vayas madurando. Esos son los maduros. Entonces, vas añadiendo virtud o haciendo de tu fe una virtud y vas agregando cada vez mayor conocimiento. Es decir, tu vida en la palabra de Dios va retroalimentando todo esto. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. ¿Por qué? Porque esto va a exigir de tu vida también que aprendas a decirte que no. Mientras tú más te niegues a ti misma, tomes tu cruz cada día y sigas a Cristo, más vas a manifestar la virtud que viene hacer de la fe una virtud
que está siendo alimentada por el conocimiento. Añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Entras dentro de un proceso donde sabes que debes estar haciendo lo que debes mientras Dios toma el tiempo para hacer lo que debe. Entonces la paciencia es un elemento necesario para la construcción de lo que se está edificando en tu corazón. La paciencia, ¿qué es lo que sigue? Añadid vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Ajá, paciencia, a la paciencia, piedad. Es decir, piedad la traducción perfecta es ser como Dios, es actuar como Dios, es pensar como Dios, es buscar hacerte a tú a un lado, menguar y que Él crezca. Es mostrar los atributos de Él en tu vida. Estando todos estos elementos siempre, constantemente viniendo a tu vida, entonces a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal, es decir, toda la construcción que está Dios haciendo en tu corazón se nota también o debe notarse en tus relaciones interpersonales, principalmente con tus hermanos. La comunión con los hermanos, el amar al prójimo, el amarnos los unos a los otros, manifestar la vida de Cristo en medio de nuestras relaciones, va a ser uno de los primeros frutos que recojamos de esta edificación. Y el afecto fraternal, amor. Pues el amor básicamente es el vivir para servir. Esa debe ser la conclusión de toda edificación en la vida cristiana. No hay edificación en la vida cristiana que te aísle, no hay edificación que te haga que te haga creer que eres mejor que los demás, que te haga creer que estás en un nivel distinto. Puede ser que estés en un nivel distinto, sí, en un nivel más bajo para servirlos. El mismo Cristo dijo, en Filipenses Pablo dijo de la actitud de Cristo, que Él se sometió a nosotros precisamente por amor, cuando dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Entonces, toda esta construcción que está ocurriendo en tu corazón a lo largo de toda tu vida cristiana, solamente te puede llevar a manifestar esta actitud de servicio, de morir a ti misma para que otros puedan crecer en su vida. Y bueno, y todo esto, ahora sí, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, podrían estar en ti o en ustedes y no abundar, ser mínimo. O sea, es curioso cómo nuestra naturaleza es tan fuerte que nosotros entendemos teóricamente estas cosas, pero no estamos dispuestos a hacerlas crecer, sino que más bien les huimos. Es como si ellas actuaran en contra mío. Mi naturaleza me hace pensar eso, me hace creer que no debo invertir más tiempo de lo que debo o más esfuerzo de lo que debo en sembrar para el espíritu. Entonces podrían estar estas cosas en su factor mínimo, pero si están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Es decir, la abundancia de todos estos factores van a traer fruto, definitivamente. Van a retroalimentar tu relación con el Espíritu Santo para que el fruto siga creciendo en esas nuevas manifestaciones. Y también, obviamente, cuando yo estoy en la constante actitud de sembrar para el Espíritu, pues esto se nota a lo externo y esto hace que seas una luz y que esa luz pues brille en tu entorno. Bien. Gracias. ¿Quién más? Ajá. Aquí a María Elisa. Hola Guille, esta semana le compartí a mis papás parte de mi discipulado de las últimas semanas. Uh-huh. Y bueno, mi mamá me contestó que qué bonito, qué bueno y qué bueno que tienes eso, o sea, como para mí. Claro. Entonces, mi primera pregunta, ¿es lo correcto compartir fragmentos de nuestros discipulados así como en conversación con ellos? Y la segunda pregunta, ¿cómo hablarles mejor del Evangelio? ¿Cómo compartirles la palabra de Dios de manera más sabia? Sí, con respecto a la primera, no hay reglas. No hay reglas. Tú debes ir viendo cómo Dios te guía. Tienes que estar dispuesto a echar mano de lo que se pueda.
Entonces, a lo mejor si tienes una relación con tus papás o con tu mamá, qué sé yo, que se cuentan todo lo que hacen, a ver, mi amor, ¿y qué hiciste anoche? No es que le vas a contar todo lo que hiciste y te vas a saltar las 2 horas que tuviste discipulado, como si hubiera un hoyo negro ahí que nadie sabe qué está pasando. Entonces, si estás a libertad, lo puedes contar. Si hay reciprocidad, pues sigues hablando, y si ella pregunta, sigues contando. Siempre tratando de hablar. Ahora yo oraba y le pedía a Dios y le decía, Dios, dale a mis palabras esa dosis de denuedo, es cierto, pero también de dulzura, que produzcan sed y no repulsión, ¿sabes? Que mis palabras sean sazonadas con sal y no al contrario, que sean pues sazonadas con vinagre. ¿Cómo sé yo eso? Bueno, el Espíritu Santo te gobierna y tú sabes dónde te puede llevar si le dices, sí, mamá, estoy viendo un estudio que se llama La actividad de los demonios o, qué sé yo, el infierno. Estoy estudiando un estudio acerca de que pronto nos vamos, alentados los unos a los otros, porque pronto será arrebatada toda la iglesia. Es decir, tienes que tener mucha templanza, lo que hablamos ahorita con el dominio propio. No esconder, pero también tener claro algo. Dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, espiritualmente ella no está en la capacidad de entender esto. Es más, ni un creyente recién llegado puede hacerlo. Va a ver como que raro. Yo me acuerdo cuando llegué a la casa de mi hermano y encontré su mesa llena de hojas, discipulado y Biblias y cosas. Estaba pasando discipulado. Y ya yo era creyente. Yo dije, sí, pero no para tanto. Ya se le pasó la mano. Simplemente Dios fue trabajando conmigo y luego pues ya yo anhelaba lo mismo. Entonces ahí tienes que tener una constante consulta en la guía del Espíritu Santo para que Él te deje saber hasta dónde profundizar y ver al otro lado. Y luego, ¿cómo mostrar a Cristo? Pues claro, esa es la vida cristiana. Tú Mari, tienes que impregnarte de Jesús en tu relación privada con Él. O sea, dice la Biblia que el hombre que se humilla en privado será exaltado en público. Cuando dice exaltado no necesariamente es que va a ser aplaudido, pero sí que lo que ocurre en privado, Él lo porta al público. La Biblia dice que somos grato olor de Cristo por donde vayamos. Olor de vida para los que van a vivir y olor de muerte para los que no, pero portamos a Cristo. Es decir, Cristo caminó y muchos aceptaron que Él era el Mesías y muchos rechazaron que era el Mesías. La actitud del hombre, la respuesta del hombre ya depende de su corazón, pero cuando él se presentó, estas 2 reacciones ocurrieron. Y nosotros debemos esperar las mismas 2 reacciones cuando portamos a Cristo en nuestras vidas. Habrá quienes se interesen y habrá quienes no quieran saber nada. Pero como los sacerdotes entraban en el lugar santísimo y salían impregnados del olor de incienso que había en ese lugar, o como Moisés cuando subió al monte Horeb y se le entregó la ley, etcétera, y estuvo cara a cara con Dios, y él descendió con su rostro brillando como una luz incandescente, tanto que tuvo que poner un velo sobre su rostro. Esto es, si bien es cierto, es históricamente correcto, pero también es tipo de lo que sucede cuando nosotros invertimos tiempo con Él. O sea, su luz, 1 Corintios 4, si no me equivoco, dice que nosotros dice, ya te aclaro. 2 Corintios 4. Dice que hay quienes el Dios de este siglo, que Satanás les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Es decir, nosotros portamos delante de ellos la luz de la gloria de Cristo en nuestras vidas.
esto viene como producto de tu tiempo privado con Dios. Entonces, vive en privado para Él con toda pasión, con toda entrega, no buscando sacar fruto de eso, no como quien invierte 5 para que le devuelvan 10, o como quien se prepara para entonces que se convierta a alguien, sino solamente porque tú estás buscando ser absorbida por esa relación. Y eso hará que estés en la mano de Cristo fuera de ese tiempo privado para que Él te guíe de la manera apropiada. Entonces, a lo que voy es que esto no es un asunto de técnica, es un asunto de que tu comunión con Cristo va a ser notoria. Es algo que no se puede esconder y es algo que no se puede fingir. ¿Bien? Sí, ahí, Julie. Hola Guille, estoy leyendo nuevamente los proverbios y mi consulta es en el proverbio 27, versículo 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Maldición, esa es la palabra que no... Sí, no es bienvenido. No es bienvenido que de mañana alguien pase haciendo ruido por las casas. Por más que sea un saludo, que sea una buena noticia inclusive, o sea, no necesariamente va a ser bien recibido. Es un proverbio que habla acerca de la sabiduría con el trato de los demás y nuestra forma de comunicar. ¿Sí? A ver, ahí Mica. En Lucas 14, 51, bueno, la escena, no, Marcos, dije Lucas. Bueno, Marcos. Dijiste Marcos, dijiste Lucas, dijiste Marcos. Dijiste En los dos varias Marcos, veces. 14:51, es la escena donde ya Judas traiciona a Jesús, pero de repente hablan del joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No entiendo qué tiene que ver con eso. ¿No entiendes la situación? Sí, es que, o sea, de repente hablan de este señor, pero están Sí, hablando de bueno, Jesús. es una característica del autor de Marcos, que es Juan Marcos, es el mismo Marcos que es reclutado por Pablo y por Bernabé para que vaya a las misiones en el primer viaje misionero, el mismo Marcos que se devuelve, el mismo Marcos que está cercano a Pedro en las cartas, el mismo Marcos que el mismo Juan envía a llamar en 2 de Timoteo para que esté con él. Ese es Marcos, sobrino de Bernabé. Era un joven, no era parte de los apóstoles. Él estuvo cercano al ministerio de Jesús con una admiración particular. Como un niño ve a los que le llevan, 8 o 10 años adelante. Quizá él tenía 8 o 10 años por ahí, veía a los muchachos irse con Jesús y él tenía cierta cercanía con el grupo porque precisamente en la casa de su mamá era donde ellos frecuentaban reunirse. Era una familia que siempre hay una familia así que abre las puertas, que son donde siempre se dan las reuniones, el aposento alto, donde ellos están en la última noche, en la última cena, es en la casa de Marcos. Y después de esa situación, ellos caminan, dice la Biblia que salen de la ciudad, por el torrente de Cedrón, suben por el monte de los Olivos y llegan a una parte del monte de los Olivos que se llama el Getsemaní. Y ahí, por supuesto, ya eran altas horas de la noche, quizás 2 de la mañana, ellos se encuentran en un lugar para descansar. Pero ahí no solamente van los 12, sino que van varios de los discípulos. Y ahí va Marcos. Ellos están descansando y Jesús toma a 3 de ellos, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y les dice, vamos y me acompañan orando. Y pasa aquella escena donde Jesús ora, ellos se duermen, Jesús ora, ellos se duermen. Y ahí inmediatamente viene el arresto. En el arresto venía un grupo gigantesco de soldados con antorchas, con armas, con ruido, etc. Y además estaba profetizado que Satanás atacaría al pastor y las ovejas serían dispersadas. Entonces, en esa situación, todos empiezan a huir. De alguna u otra forma, algunos reaccionan
hay una escena inclusive sangrienta donde Pedro saca un arma, golpea a un soldado, le corta la oreja. Hay caos total, algunos permanecen, otros huyen. Entonces, cuando dice que él iba envuelto en una sábana, entonces tienes que ubicar la situación. Una noche, yo he estado en Jerusalén, he estado justo en ese lugar y es un lugar frío, dependiendo de la época del año. Alrededor de la Pascua, que es entre marzo y abril, es frío. O sea, frío a las 2 de la mañana es bien frío. Entonces, probablemente él estaba cubierto, salió a ver qué era lo que pasaba. Entonces, con tal de huir, dejó la sábana botada y huyó desnudo. Desnudo no necesariamente que estaba durmiendo sin nada, sino que no estaba en sus vestiduras presentables. Ellos usaban como una especie de ropa interior, grande, amplia, qué sé yo, y luego de eso algún vestido y después de eso alguna túnica, sobre todo por el tema del frío y del calor. Entonces no tenía encima ninguna de esas prendas adicionales y solamente estaba con su parte interior y definitivamente tuvo que eventualmente correr así. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo para una más? Aquí, Oriana. Guille, quería, ahí mismo también en Marcos 2, del 18 al 22 dice, los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Inmediatamente dice, nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres viejos se ha de echar. En nuevos se ha de echar. Entonces mi pregunta es, ¿a qué realmente, o sea, cómo interpretar? ¿Cómo interpretarlo? Porque, o sea... Ya está claro, que te lo explique. Ok, perfecto. Discípulos de Juan Bautista, discípulos de los fariseos. La palabra discípulo, en este caso, está hablando no de seguidores de Cristo, aunque 2, por lo menos sabidos seguidores de Juan, terminaron siendo discípulos apóstoles de Cristo. Pero está hablando de estudiantes. Alrededor de un maestro hay estudiantes. Había estudiantes alrededor de Juan. Acuérdate la escena donde Juan bautizaba y también bautizaban sus discípulos. Y de hecho los discípulos de Jesús un día llegaron a decirle, Jesús, los discípulos de Juan están bautizando más gente que nosotros. O sea, se nos están yendo las multitudes, ¿no? La presión humana por ver siempre gente. Y de los fariseos, estudiantes de la ley, futuros fariseos también, futuros adoctrinados en cuanto a la religión judía, etc. Entonces, ellos vienen a decirles, hay reglas que nosotros tenemos que cumplir que tus discípulos no están cumpliendo. ¿Qué clase de enseñanza es esta? O sea, nosotros guardamos ciertas condiciones, entre ellas los ayunos. Entonces Jesús les dice, pues mi enseñanza es distinta. Ellos hoy están en la celebración porque están conmigo. Un día yo les seré quitado y ese día les va a tocar no solo ayunar, les va a tocar poner su cabeza. Llegará el día donde ellos van a tener que privarse de tantas cosas, inclusive su propia vida. Llegará ese día. Y luego viene el principio. El principio es, no puedo traer la enseñanza, los fundamentos doctrinales de la ley a la gracia. Porque es como poner vino nuevo en odres viejos. El vino nuevo es depositado en un odre nuevo y juntos, en el proceso químico que ocurre con ese vino, empieza a emanar gases que empieza a estirar el odre. Y por eso el odre y el vino van haciéndose juntos. Igual la tela vieja con el remiendo de tela nueva. Lo mismo pasa. La tela nueva
tiende o ya sea a cambiar su constitución, ya sea que se encoja o que se estira. Pero el resto de la tela ya está como debe estar. Entonces, en ambos casos, la parte nueva va a romper la vieja, se va a desechar. ¿Ok? Ejemplo práctico. Toma cualquier persona que venga de la iglesia tradicional evangélica, siéntala aquí y dile que se tiene que discipular 3 veces por semana, donde alguien va a empezar a dictarle y a copiar se ha dicho. Que le va a doler el dedo, le va a doler las manos o qué sé yo. No lo va a lograr discernir ni recibir porque su estructura habla de otras cosas. Habla de música, habla de no tanta enseñanza, más entretenimiento, más actividad, más, qué sé yo, más actividades distintas. Entonces, la enseñanza tiene que caer en un corazón nuevo, porque es enseñanza nueva. Yo he visto muy pocos casos donde una enseñanza nueva de este tipo persiste en un corazón viejo. Es más, en todos los casos, las personas con las que me he sentado les he dicho, está bien, puedes venir, entiendo tu situación, creo que Dios te está guiando, pero automáticamente tienes un reto y vas a tener que borrar todo lo pasado y estar dispuesto a empezar de cero. Y prácticamente ninguno ha estado dispuesto, aunque dicen que sí, luego se nota que no y luego el tiempo ya, es que ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Bueno, porque si quieres crecer tienes que añadir a tu fe virtud, a virtud conocimiento dominio propio, paciencia, etc. Entonces, esa es la esencia de la enseñanza de manera práctica. Bien.